Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de hoy. Mi nombre es Ana Luisa Luna, ejecutiva en presidencia en el Clúster Aeroespacial de Baja California. Nos honra mucho el día de hoy presentarles al ingeniero Daniel Nava. Él nos estará platicando acerca de los fundamentos de metrología para el control de calidad en el sector aeroespacial. Daniel Nava es egresado de la carrera de Ingeniería de Procesos y Operaciones Industriales por la Universidad Tecnológica de Querétaro. En 2014 fue ganador del programa de movilidad internacional MEXPROTEC para estudiar una licencia profesional en Francia. Cuenta con 8 años de experiencia en el área de control de calidad para la industria de manufactura y actualmente en Hexagon se desempeña como ingeniero de aplicaciones. Muchísimas gracias, Daniel, por su tiempo y por su participación el día de hoy. Antes de darle la palabra, el presidente del Clúster Aeroespacial también dará la bienvenida. Muchas gracias, Anita, por la moderación de este webinar el día de hoy y muy amables con Hexagon, miembros del clúster, por esta importante charla que más de lo relevante que ello implica, pues es la base de la calidad, es lo que mueve realmente a que nuestras empresas entreguen un producto con las especificaciones y con los requerimientos que la industria necesita. Conocer los fundamentos, entender la importancia de la metrología y la calibración es base. Para ello necesitamos nosotros educar y generar esta cultura para que todos, no solamente es en la industria aeroespacial, sino en todos los ámbitos, podamos nosotros tener gente preparada para ello. Yo le agradezco mucho a Saraí, al doctor Nava que nos acompaña el día de hoy, a que nos platiquen por qué es importante, por qué es relevante y por qué la industria aeroespacial es tan exitosa como lo es hasta el día de hoy, gracias a todos estos fundamentos que son, como lo comenté, muy relevantes. Te regreso el micrófono, Anita. Muchas gracias. Y adelante, ingeniero, puede comenzar. A todos. En primer lugar, quiero agradecer su asistencia a todas las personas que están conectadas en este seminario. Y estamos hoy presentando un tema muy importante que son los fundamentos de metrología para el control de calidad en el sector aeroespacial. También dar las gracias a todos los asociados por su confianza. Quiero dar las gracias a Hexagon por la oportunidad que nos está brindando de enlazar con el Aerocluster y poder crear este espacio para que todos podamos aprender en conjunto. Estaremos realizando una sesión de preguntas y respuestas al final para que si ustedes tienen alguna duda de lo que estamos presentando, con gusto estamos para apoyarlo. Nada más, solo desearles que disfruten la conferencia. Muchas gracias y pues vamos a empezar. Yo me he presentado, yo soy Daniel Nava, como bien dijo nuestra compañera, soy ingeniero perteneciente a una firma que se llama Hexagon. Hexagon es una empresa de desarrollo de tecnología y se encarga de satisfacer las necesidades de todas las empresas, de todo tipo de empresas, no solamente de industria aeronáutica, también del sector automotriz, del sector de plásticos, del sector de alimentos. Nosotros desarrollamos productos y sobre todo ofrecemos una solución para poder cumplir con las necesidades del cliente. Hoy en día, como nosotros sabemos, es muy importante la competitividad y eso hace que existan mejores productos en el mercado. Entonces, rápidamente me presento, ingeniero de aplicaciones, y mi experiencia es completamente, o la mayor parte, en programación de máquinas de medición por coordenadas y control de calidad, enfocado a todo tipo de industria. Hemos hecho proyectos grandes para el sector aeronáutico con empresas como Airbus, como Safran, como AT Engine en Sonora, General Electric, evidentemente. Y pues yo me considero un apasionado que he dedicado toda mi carrera a desarrollar este tipo de aplicaciones que hacen el control de calidad más eficaz, aumentando la productividad de las empresas. Obviamente, el objetivo de todo lo que desarrollamos en Hexagon, y no solamente Hexagon, sino yo como ingeniero, pues es eficientar todos los recursos que se nos presentan, es que equivale al final en recursos monetarios para las empresas. Bueno, y como fue mencionado anteriormente, yo soy egresado de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Tengo una ingeniería en procesos y operaciones industriales. Y otro dato es que tuve la oportunidad de estudiar
por parte del gobierno mexicano una beca llamada Mexprotec, en el cual te obtienes un diploma que se llama licencia profesional en Francia. Como experiencia profesional, y es aquí donde empieza la parte de cómo me involucro con el sector aeronáutico, es que yo trabajé como ingeniero de métodos en la empresa Safran Aircraft Engines en Querétaro. Es una empresa que hace componentes para los aviones, principalmente para la turbina. Entonces es donde tengo más conocimiento, o es más mi expertise acerca de la parte aeronáutica, y con gusto pues yo puedo resolver las preguntas que tengan sobre estos procesos. Y actualmente ingeniero de aplicaciones en Hexagon. En Hexagon lo que hacemos es algo muy similar, es desarrollar tecnología, solo que esta no solamente es para una empresa, sino es una empresa que provee servicios a todo un grupo de empresas. Puede ser, como ya mencioné, General Electric, Safran, en este caso para ese tipo de sector, pero también tenemos automotrices, puede ser, por ejemplo, Volkswagen, Mazda, Kia, Toyota, etcétera, solo por mencionar algunos. ¿Ok? En el transcurso de esta presentación, nos van a apoyar, por favor, poniendo todas sus preguntas en el área de comentarios, en el chat, para poder leerlos al final. Vamos a tratar de resolver la mayor cantidad de preguntas posibles conforme vamos desarrollando el seminario. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar. En esta presentación exploraremos la importancia del control de calidad en la industria aeroespacial y cómo puede mejorar la calidad de los productos y servicios. También analizaremos los conceptos fundamentales de control de calidad, incluidos en los estándares de calidad, herramientas, técnicas de control, que va involucrado mucho a la metrología, y gestión de calidad en general. O sea, cómo vamos nosotros a tratar esa información que vamos recuperando de nuestro proceso para poder mejorarlo y eficientarlo, evidentemente. Últimamente el sector aeroespacial ha sufrido bastantes cambios porque tiene que evolucionar constantemente. La competitividad es muy alta. Tenemos empresas competidoras muy importantes, no solamente para la parte de los aviones, sino también la parte de la investigación espacial, como es SpaceX, Virgin, la NASA, la parte de los aviones tenemos a Airbus, Boeing, Comac con nuestros amigos chinos, Embraer con nuestros amigos brasileños. Entonces, todo este tipo de empresas tienen que mejorar la calidad para poder eficientar sus procesos y ofrecer un producto adecuado al cliente. Entonces vamos a dividir esta presentación rápidamente en 6 puntos. Vamos a tener una introducción al control de calidad. Punto número 2, calidad y metrología en la industria aeroespacial. 3, herramientas y técnicas de control de calidad en el sector aeroespacial. 4, control de calidad en la producción de componentes aeroespaciales. 5, un pequeño estudio de caso que les preparé de un proyecto que recientemente desarrollé para una pieza de turbina, un OGB, que es una pieza, es un álabe. Se los voy a mostrar al final, que fue lo que realizamos como control de metrología para esta pieza. Y terminamos con la sesión de preguntas. ¿Ok? Entonces, rápidamente, esto es teoría general. Tenemos una introducción al control de calidad. ¿Y a qué se va a referir este concepto? El control de calidad se va a referir a las actividades planificadas y sistemáticas que se llevan a cabo para garantizar que los productos o servicios cumplan con los requisitos establecidos y satisfagan las expectativas de los clientes. Es decir, si yo quiero un avión azul, tiene que ser azul. Y ese va a ser un producto de calidad para mí porque estoy cumpliendo con lo que me está pidiendo el cliente. Tiene que ser en tiempo y en forma. ¿Ok? Entonces, esos son los productos de calidad, el que va a satisfacer la necesidad del cliente. Ahora, el objetivo principal del control de calidad es prevenir los defectos. Y ahorita ustedes yo creo que ya lo saben por qué. Porque es importante prevenir un defecto en el sector aeroespacial. Lo vamos a detallar posteriormente. Tenemos que prevenir defectos, identificar los problemas de calidad y tomar medidas correctivas para mejorar continuamente los procesos y los resultados. Nos vamos a basar en la idea de que es más eficiente y económico identificar y resolver los problemas de calidad en etapas iniciales, en lugar de corregirlos después de que se hayan producido. Es decir, yo voy a tener que hacer un control de todo mi proceso, ya sea mediante técnicas de calidad o haciendo mediciones de mis piezas, para asegurarme que paso a paso vayan cumpliendo con el estándar de calidad. ¿Por qué? Justamente ayer teníamos una discusión con unos compañeros y platicábamos que cómo podríamos hacer que una pieza llegara bien y hasta el final todo de forma correcta, pasando por distintas operaciones. Como ustedes bien saben, en las piezas del sector aeronáutico
las piezas sufren bastantes tratamientos de material, es decir, se pueden calentar, se pueden aluminizar, se pueden enfriar, se pueden oxidar, que es parte del proceso. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que todos estos procesos no afecten a mi pieza y al resultado final? Pues es lo que tengo que hacer. Tengo que primero definir un estándar de calidad, realizar una inspección, un control de mi proceso y con todos estos datos que yo estoy recopilando, definir una mejora continua. Siempre el objetivo de la calidad es mejorar, para que la próxima vez que yo repita el mismo proceso de producción, pues yo fabrique mi pieza a la primera bien desde el inicio. ¿Ok? Entonces, rápidamente, ¿qué son los estándares de calidad? Son los criterios o requisitos que debemos cumplir los productos o servicios para ser considerados de alta calidad. Estos estándares pueden ser establecidos por la organización misma, es decir, por la misma empresa, o regulación gubernamental. En este caso, para la parte aeronáutica es muy importante. Tenemos organismos externos que vienen y auditan nuestra empresa para asegurar que nuestro producto e inclusive el servicio, en caso de las aerolíneas, pues está desempeñado de forma correcta. Un ejemplo es una norma internacional del sector aeronáutico, que es la AS9100, basada en el estándar ISO 9000, que es para definir los estándares de calidad en el sector aeroespacial. ¿Ok? También tenemos la parte de inspección, como decíamos, es el proceso de examinar y evaluar los productos o servicios para determinar si cumplen con los estándares de calidad establecidos. La inspección puede llevarse a cabo de manera visual, mediante pruebas o mediante el uso de herramientas especializadas. Entonces, aquí es donde voy a yo entrar como ingeniero y voy a definir un plan de control para asegurar que mis piezas están conforme al estándar. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Y es lo que vamos a ver después. Es una parte muy interesante de la presentación. Voy a tener pruebas, ensayos destructivos, ensayos no destructivos, control geométrico y herramientas de calidad, que puede ser AMES, un diagrama de control, un diagrama Ishikawa, de Pareto, etcétera. Distintas técnicas yo puedo aplicar para poder definir el control de mis piezas. No solamente en el sector aeroespacial, sino en todo tipo de sectores. ¿Ok? Y aquí, para terminar esta presentación, yo puse una carta de control. Yo creo que algunos ingenieros o algunos colegas, compañeros, están familiarizados con la carta de control. ¿Para qué me sirve? Me sirve para recopilar información de mi proceso y conocer una tendencia que pueda existir en los datos reales que están pasando en mi línea de producción, y pues yo poder tomar una acción preventiva y evitarme pues accidentes, ¿no? Alguna corrección que tenga que existir posteriormente. ¿Ok? Esa es la parte de introducción a la calidad. Por favor, pongan ahorita sus preguntas, sus comentarios, que vamos a revisar posteriormente. ¿Ok? Ahora, tenemos también calidad y metrología enfocado 100% a la industria aeroespacial. Lo anterior era una idea global del control de calidad. Ahora, ¿por qué es importante la calidad? Y obviamente, pues, utilizar la ciencia de la metrología para la industria aeroespacial. Como ya saben, o como en la presentación precisamente del Aerocluster pusieron, la calidad es la ciencia de las mediciones. ¿Y para qué me va a servir? Pues obviamente me va a servir para identificar lo que está pasando en mi proceso, poder medirlo y poder mejorarlo. Yo no puedo mejorar nada si yo no tengo datos, si no tengo mediciones. Entonces, esto me va a servir para poder aumentar la calidad de mis productos y yo tener un control completo de mi producción. Ahora, ¿por qué la calidad en el sector aeroespacial es muy importante? Tenemos aquí 5 puntos. Obviamente hay más. Ustedes me los pueden dejar en los comentarios. El primero es la seguridad. Nosotros como usuarios y obviamente los inversores en la parte del sector aeroespacial lo que quieren es que su producto sea completamente seguro para evitar accidentes. Fiabilidad también. Seguridad y fiabilidad pues va de la mano, ¿no? O sea, yo me quiero subir a un avión y quiero llegar sin ningún problema. O sea, subir y bajar y disfrutar todo el proceso del servicio que estoy tomando. Tenemos que cumplir con unas normas para poder yo establecer mi producto en el mercado. Por ejemplo, ahorita que tenemos a Airbus, a Boeing, si Comac, que es la parte china, quiere establecer un avión en el mercado, tiene que cumplir con una normatividad para hacerlo de forma internacional o inclusive en China. También la calidad y la metrología me van a ayudar para la reducción de costos. ¿A qué se refiere esto? Obviamente lo que hablábamos. Si yo fabrico mi pieza bien desde el principio de la línea de producción, paso a paso, pues obviamente lo voy a lograr
rápido de un solo golpe y me voy a evitar retrabajos y posiblemente pues algún defecto en la pieza, porque estar retrabajándola me genera problemas, ¿no? Entonces, al hacerlo bien de un solo golpe, pues voy a ahorrarme tiempo, que representa completamente dinero hacia la empresa. Y una mejora continua. La mejora continua pues se basa en, una vez que yo estoy produciendo y retroalimentando, mejorando, cumpliendo con las normas, yo voy a mejorar cada vez mi proceso para así lograrlo bien a la primera. ¿Ok? Aquí tengo unas imágenes de la norma AS 9100, el estándar internacional del sector aeroespacial. Y después les puse aquí una foto de mi avión favorito, que es el Boeing 787 Dreamliner. Me gusta mucho este avión porque precisamente teníamos unas piezas que fabricábamos involucradas en la producción de esa turbina. Entonces, si ustedes tienen una aeronave favorita, pues por favor pónganla en los comentarios. Ok, igualmente sus preguntas, váyanlas poniendo en los comentarios. Y bueno, para resumir esta parte de la presentación, el control de calidad en la industria aeroespacial es esencial para garantizar la seguridad, que es lo que nosotros buscamos como prioridad. La fiabilidad, el cumplimiento normativo y la mejora continua, que nos ayuda a contribuir en la confiabilidad de productos aeroespaciales, mantener el estándar de calidad muy alto y dándole, obviamente, confianza al usuario, a todos los usuarios. ¿Ok? Ahora, nosotros también para este tipo de aseguramiento de la calidad, vamos a tener herramientas y técnicas en el sector aeroespacial, que era lo que les hablaba. Y aquí es donde vamos a enfocarnos en mayor parte de la presentación. Hay una infinidad de técnicas. Si tenemos alguna persona que igual tenga la oportunidad de trabajar en una parte del sector aeroespacial, pues compártanos la técnica que ustedes utilizan para poder cumplir con la calidad. Aquí lo que yo hice fue detallar 6 puntos importantes, pero obviamente hay muchos más. ¿Qué herramientas o técnicas vamos a utilizar? El primero, y no solamente en el sector aeroespacial, vamos a tener un control estadístico de procesos. ¿Para qué me va a servir? Este control estadístico de procesos es una herramienta utilizada para monitorear y controlar la variabilidad de los procesos de fabricación o producción. ¿Y en qué consiste? Consiste en la recopilación y análisis de datos para utilizar herramientas estadísticas como gráficos de control, gráficos de proceso, diagrama de Pareto, y sobre todo en qué me va a apoyar. Me va a apoyar en identificar las desviaciones de los estándares de calidad y tomar medidas correctivas antes de que los productos no cumplan con los requisitos establecidos. Es decir, por ejemplo, aquí yo tengo un histograma, es un ejemplo de una herramienta de control estadístico. Un histograma me va a dar la frecuencia de mis mediciones, o en este caso de mis datos que yo voy recopilando de mi proceso. Aquí yo tengo, si ustedes ven en la parte izquierda, en una columna de frecuencia y abajo una de clase. Entonces yo voy a ir graficando mis datos y por muy básica que parezca esta herramienta del histograma, o sea, porque solamente es un diagrama de frecuencia, yo con eso me va a servir cuál es el comportamiento de todo mi proceso. Entonces, si yo veo que tengo algunos datos que están muy dispersos, tengo que tomar una acción correctiva. Entonces, este tipo de herramientas me sirven para recopilar información y poder definir una acción que me ayude a mejorar el proceso. Entonces, tenemos como control estadístico de procesos una herramienta muy importante. Y después vamos a tener un muestreo estadístico. Si ustedes saben qué es el muestreo estadístico, lo explico muy rápidamente. Aquí voy a tomar yo un conjunto de datos completo de mi población y después voy a tomar un lote representativo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una población de 100 piezas, a veces no me conviene o no me sale beneficioso, no tengo ningún beneficio el medir las 100 piezas. Entonces yo voy a medir 10 piezas, o en este caso una población que represente algo de ese 100%, y por medio de este lote yo voy a validar el resto de mi proceso. ¿Ok? Entonces, si yo mido 10 piezas y esas piezas están bien, por estadística, mi 90% de piezas va a estar bien. Ojo, no estoy diciendo que ese sea el valor que siempre se toma, sino tenemos que nosotros hacer un estudio y definir cuál es la cantidad de piezas para que sea un lote representativo. ¿Ok? Entonces, por muestreo también puedo yo hacer validación de mediciones y pues validar toda mi producción. ¿Ok?
También tenemos análisis del sistema de medición, o MCA. Esa es una parte que yo desarrollo personalmente casi todos los días en mi trabajo en Hexagon. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es vender maquinaria a las empresas que se encargan del control geométrico, del control de calidad de la pieza. Entonces, para que yo me asegure que mi máquina funciona bien, tiene que pasar por varios estudios, varios procesos. El primero es una calibración. Una calibración es la comparación de un valor real contra un valor patrón certificado. ¿Ok? Entonces, a grosso modo, ¿cómo les vamos a hacer? Vamos a imaginar que yo voy a medir un bloque de 10 milímetros. ¿Ok? Un bloque certificado de 10 milímetros, que ha medido un laboratorio externo, que ha medido alguna organización, como el CENAM, por ejemplo. Y yo sé que ese bloque mide 10 milímetros, ahora lo voy a pasar a mi máquina, y en mi máquina también tiene que medir 10 milímetros. ¿Ok? Más menos una tolerancia. Por ejemplo, si yo tengo más menos 1, tengo máximo permisible 11 milímetros, mínimo permisible 9 milímetros. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer estudios de este tipo sobre mi máquina, primero para asegurarme que mida bien antes de medir una pieza del cliente. Yo estoy haciendo un análisis del sistema de medición. ¿Ok? Nosotros lo hacemos con barras patrones certificadas en un laboratorio en Alemania que tiene máquinas mucho más precisas que las que vamos a validar. Ponemos el patrón, definimos trayectorias, distancias en varios ejes de la máquina y tiene que pasar por un certificado de calibración. Entonces, una vez pasando por todos esos procesos, ese procedimiento, yo valido mi máquina y yo me aseguro que es confiable para poder medir, en este caso, pues una pieza aeroespacial. Si ustedes ven aquí la imagen principal de la máquina que está agarrando un álave, si ustedes conocen ese álave, es el álave fan, que es la primerita etapa que ustedes ven en la turbina de un avión. ¿Ok? Entonces, esa pieza se pone en la máquina. Al final tengo un video para mostrárselo. La pieza va girando y la máquina va haciendo una medición, un escaneo circular sobre toda la pala. Entonces, ¿eso para qué nos va a servir? Para conocer la geometría de la pieza y para poder comparar contra un modelo 3D, un modelo nominal, un modelo perfecto, si la pieza es buena o está mal. ¿Ok? Entonces, nosotros hacemos todo este tipo de tareas siempre, el análisis del sistema de medición. Y después ya para terminar esa parte, después de la calibración por parte de, en este caso de nosotros, de Hexagon, también el cliente hace pruebas internas, es decir, las empresas, por ejemplo, Safran hace un estudio R&R, de repetibilidad y reproductibilidad, en la cual se mide la pieza varias veces usando una persona diferente, en diferentes condiciones, para asegurar que la medición siempre va a ser la misma. Con eso yo me aseguro que quien mida la pieza y en diferente condición, mi medición siempre va a ser confiable. ¿Ok? Después tenemos análisis de modo y efecto de fallas, AMEF. ¿Esto para qué nos va a servir? Esto nos va a servir para poder identificar errores potenciales y prevenirlos en nuestro proceso. Y así tomar una acción correctiva. Entonces yo voy a detallar todo mi proceso, voy a establecer las causas que puede pasar si yo hago o cometo un error en el proceso, o si yo dejo esta variable en el proceso, la voy a identificar y después voy a aplicar una acción correctiva. ¿Ok? Esta técnica AMEF igual es utilizada mucho en el sector automotriz. Después, ¿qué vamos a tener? Tenemos ensayos destructivos y ensayos no destructivos. Esa es una parte muy interesante porque yo cuando desempeñaba 100% mis labores en el sector aeroespacial, me llamaba mucho la atención toda la parte del proceso por la cual pasaba una sola pieza. Es decir, un álave, por ejemplo, se maquinaba, se rectificaba, se maquinaba y después pasaba por distintos tratamientos superficiales y ensayos no destructivos para poder asegurar que la pieza es conforme. Y es lo que vamos a ver ahorita, en la siguiente diapositiva. Vayan poniendo sus preguntas en la parte de comentarios. No se olviden de ponerlas para leerlas al final. Ok, entonces vamos a dar un enfoque en la parte de los ensayos destructivos y no destructivos, que a mí me llama mucho la atención, me emociona mucho. Y empezamos con ensayos destructivos. ¿Ok? Vamos a tener varios tipos de ensayos. ¿Y en qué consisten los ensayos destructivos? La definición es que estos ensayos son pruebas o procedimientos utilizados para evaluar la resistencia y las propiedades mecánicas de un material o componente mediante su destrucción o deterioro permanente. ¿Ok? Aquí vamos a tener varios ejemplos que les puse un videíto.
Estos ensayos implican la aplicación de cargas o condiciones extremas que exceden los límites de resistencia del material, con el propósito de determinar su comportamiento y rendimiento en situaciones reales. Mucho ojo aquí. ¿Y por qué es importante probar este tipo de materiales en condiciones muy extremas? Porque precisamente se van a utilizar en este tipo de condiciones. Cuando un avión despega y está a los 10.000 pies, que es la parte de la altura a la que tiene que estar volando el avión, y aterriza, pues sufre distintos cambios y distintas fuerzas que pueden afectar las condiciones mecánicas de la aeronave. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de que el material que estamos utilizando va a ser resistente a todas estas cargas. ¿Ok? Entonces, aquí les puse 5 ensayos no destructivos. Si ustedes tienen más, pues obviamente pónganlos en los comentarios y los podemos revisar. ¿Ok? Entonces, estos son algunos. El primero es ensayo de tracción. Ensayo de tracción, yo creo que algunos lo han escuchado, pero les platico qué es. El ensayo de tracción es la primera imagen que tenemos de hasta arriba, en donde yo tengo una barra de metal y la estiro. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Yo voy a tener una máquina que se llama máquina de tensión o máquina universal, así se les conoce en las empresas. Yo pongo la probeta y la voy a estirar. La voy a estirar todo, hasta que se rompa. ¿Y qué me va a trazar esa máquina? Esa máquina precisamente me va a trazar el punto de ruptura, donde se va a romper mi material, y también una gráfica que se llama módulo de elasticidad. Es decir, con qué fuerza estoy aplicando y qué va deformando en la pieza. Entonces, todo este tipo de materiales que se utilizan en las aeronaves tuvieron que haber pasado por un ensayo de tracción para asegurarse cuál es el punto de resistencia que van a tener las piezas y pues si es viable utilizarlas en un vuelo, por ejemplo. Después tenemos un ensayo de compresión. Un ensayo de compresión es la parte al revés. Yo voy a comprimir, o sea, apachurrar mi pieza hasta la ruptura, y yo voy a medir con qué fuerza tuvo el punto máximo de resistencia a mi pieza para poder yo definir igualmente si es un material de calidad para poder utilizarlo en el sector aeroespacial. También tenemos un ensayo de flexión. No tengo una imagen aquí, pero un ensayo de flexión, pues obviamente que se doble la pieza y vamos a ver la resistencia que tiene. Una parte que tiene mucha flexión precisamente a la hora de estar en función, pues son las alas del avión. Las alas del avión son una parte vital de que el avión cumpla su función de volar correctamente. Entonces, si ustedes han estado en un vuelo y si están viendo el ala se está flexionando todo el tiempo, ya sea por la velocidad del aire, por la cantidad de densidad de agua en las nubes. Entonces yo tengo que asegurar que esa flexión no va a afectar al vuelo, porque si un avión sin alas, pues es catastrófico, ¿no? Entonces se hacen ensayos de flexión para poder asegurar que el avión va a volar sin problema. ¿Ok? Después aquí les puse una imagen muy curiosa. Abajo del lado izquierdo tenemos un ensayo de impacto. Si alguien sabe o quién hizo este ensayo, póngalo de una vez en las preguntas para que nos platique qué opina de este test. El ensayo de impacto, que es el que ustedes están viendo, precisamente fue realizado en Mexicali, Baja California, por un grupo de científicos americanos y mexicanos, ¿no? ¿Qué querían validar? Ellos querían validar o verificar qué asientos del avión son los que sufren menos a la hora de una colisión de este tipo. O sea, realmente un crash test, le llaman ellos, una prueba de colisión. Entonces, ellos querían verificar qué maniquís eran los que sufrían menos daño. Y pues yo creo que el resultado ya lo saben, y si no, pues el resultado de esta prueba fue que los pasajeros, entre más enfrente estén del avión, pues tienen más probabilidad de sufrir un accidente grave. Y lo curioso fue que los pasajeros que estaban precisamente en la cola del avión, en la parte hasta atrás, eran los que sobrevivían sin problema e inclusive podían salir caminando, ¿no? Entonces, conforme iba avanzando el avión, pues tenías más oportunidades de salir ileso de la colisión. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo de una prueba de impacto, ¿no? O sea, vamos a nosotros a destruir un avión para poder obtener información y datos que le pueden servir al usuario o pueden servir para mejorar algo posteriormente en los aviones. ¿Ok?
Después tenemos ensayos de fatiga. Ensayos de fatiga, aquí pongo un ejemplo del lado derecho. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Tenemos una turbina con una prueba en frío, se llama, o también lo pueden llamar prueba en seco. Lo que hacen es la turbina montarla a un dispositivo y echarla a andar, ¿no? Ponerla a trabajar a máxima potencia, a potencia media, para poder comprobar que todos los componentes funcionan bien. Y a la hora de que esté en el avión, pues no vaya a ocurrir ningún accidente. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a tener distintas pruebas para poder asegurarnos que todo nuestro material está bien. Ok, y solo también como información extra, no puse una imagen aquí, pero por ejemplo, otro ensayo destructivo puede ser las piezas de la turbina. A la hora que está trabajando la turbina, ocurre una explosión de turbocina. Entonces la temperatura de las piezas tiene que ser muy alta y la pieza muy resistente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues obviamente utilizar materiales que sean resistentes a toda esa parte de la calor. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque no todas las piezas de la turbina son del mismo material, ¿no? O no pasan por el mismo tratamiento superficial. Entonces, al principio tengo piezas que no tienen ese tratamiento o son de un material menos resistente, pero cuando ocurre la explosión de turbocina, posteriormente todo tiene que ser de un material muy resistente. Existen piezas de titanio, por ejemplo. No sé si ustedes sabían, pero el punto de fusión, o sea, de combustión del titanio es de 1660 grados, creo. Entonces, es un material extremadamente resistente que me va a resistir toda esa potencia de calor que va a llegar una vez que existe la explosión del motor. ¿Ok? Entonces, estos son ejemplos de ensayos destructivos. Ahora vamos a pasar a los ensayos no destructivos, que son los que yo tuve la oportunidad de trabajar cuando trabajaba en Safran. Y aquí tengo unos ejemplos. Ustedes obviamente conocen otros, por favor pónganlos, igual para poder escucharlos, para poder aprender y poder entender ustedes lo que desempeñan. Como ensayos no destructivos, ¿qué vamos a tener? Unos ejemplos, tenemos ensayos de ultrasonido, radiografía, ensayos de hermeticidad, ensayos sobre líquidos penetrantes y ensayos de corrientes inducidas. ¿Okay? En la primera imagen, precisamente tengo aquí unas fotos para poder explicarlo un poquito mejor. En la primera imagen va a ser un ultrasonido, perdón, una radiografía. La primera va a ser radiografía y ¿qué va a hacer? Pues obviamente voy a pasar mi pieza por una máquina de radiografía y me va a detectar que existen grietas superficiales en mi pieza o internas también. Entonces aquí en el ejemplo pues tengo una pieza, un tubo que está soldado y tengo grietas en la parte de la unión. Entonces yo con eso es el primer proceso que yo tengo para poder identificar si mi pieza es conforme o no. ¿Por qué es importante que no tenga ninguna grieta? Pues obviamente porque a la hora de estar girando o trabajando, pues la parte mecánica, la misma mecánica y física que está generando la turbina o en este caso un cohete, pues puede romperla más fácilmente y eso puede generar un accidente, ¿no? Como veíamos al principio. Entonces yo puedo tener radiografías, ultrasonidos y corrientes inducidas, que va relacionado un poco a la foto donde está la pantallita verde y tengo un operador, o en este caso el usuario, el ingeniero, tiene un lapicito, que es un palpador, se llama palpador, y lo va a arrastrar por toda la superficie de la pieza. ¿Qué es lo que esto va a hacer? Va a desprender una corriente hacia la pieza y si la pieza no tiene grietas, me va a sacar una gráfica relativamente lineal, o sea, pues con piquitos, pero casi recta, ¿no? Entonces, sin embargo, si mi pieza tiene una grieta interna, esto es para detectar qué grietas internas o fallas internas, mi máquina me va a generar una gráfica, un pico. ¿Por qué? Porque significa que la corriente que está lanzando tiene una interrupción. Y eso es porque hay algo adentro que me está generando esa falla, ¿no? Entonces, con eso, yo identifico si tiene grietas internas. Igualmente, aunque yo tenga una grieta que no es superficialmente visible, a la hora de estarla girando o estar calentándola a una temperatura muy alta, pues puede colapsar más rápido, ¿no? Entonces, es un proceso que igual me sirve para identificar varias fallas. También tenemos, fíjense, una experiencia personal, es que yo trabajaba precisamente en la fabricación de los distribuidores, si ustedes los conocen, también en inglés es nozzle, vein nozzle, y abajo es el de abajo a la derecha, es en la parte de las palitas que están como pegadas, eso es un distribuidor de turbina. Entonces, en una turbina, el flujo de aire que pasa por las piezas es muy importante.
Entonces, ese flujo de aire también se puede medir. ¿Por qué? Porque yo tengo un flujo teórico que yo necesito que salga de mi turbina. Entonces, si la pala está más doblada o más derecha, el flujo va a cambiar y ya no va a ser la misma la energía resultante que yo tengo si no controlo esta parte de la hermeticidad. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Estas piezas se ponen en un dispositivo, en un marco, en un cuadro, y se les empieza a pasar mucho aire, cantidades de aire que se están midiendo todo el tiempo y tiene que cumplir con una especificación. Si el aire es mayor o menor, fuera de tolerancia, pues mi pieza es no conforme, ¿no? Y tengo que mejorarlas en algún momento, la fundición, tengo que refundirlo para que mi próximo lote pues salga correctamente. Entonces, esta es una prueba que hacíamos como para poder validar los distribuidores, una prueba de hermeticidad. Y por último, tenemos una técnica que es muy conocida, muy importante, que es el ensayo de líquidos penetrantes, que es la foto en donde está en fosforescente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es utilizar una pintura que tiene menos viscosidad, es decir, que se puede meter mejor sobre los orificios que puede llegar a tener la pieza, las fallas, y vamos a dejar un rato reposando ahí la pieza para después limpiarla. Luego, ¿qué es lo que voy a hacer? En este caso puede haber de varios colores, puede ser azul, puede ser pintura roja. Nosotros utilizábamos pintura verde y lo pasábamos por una luz azul. Eso nos va a detectar las fallas. En donde tengamos pintura todavía, significa que la pieza puede estar muy porosa o tener una falla que nos puede afectar, ¿no? Entonces, aquí es un control visual. Yo lo voy a comparar con un estándar que yo tengo que tener para ver si esa pieza es confiable o no. Ok, entonces tenemos distintos tipos de ensayos no destructivos que me van a apoyar a verificar que mis piezas son correctas. Ahora, ayer platicábamos que para una pieza no solamente hay que hacer un ensayo. De hecho, estos ensayos pueden ser combinados y también pueden ser ensayos destructivos, como los que veíamos hace rato. Lo que hacíamos también era cortar el álabe a la mitad de una muestra representativa, cortábamos a la mitad del álabe y veíamos que por dentro no estuviera poroso, no tuviera fallas, tuviera el grosor correcto. Entonces, todas estas técnicas se pueden combinar para que yo asegurarme que mi producto está conforme con lo que me define mi estándar de calidad. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes qué ensayos no destructivos conocen? Por favor, igual háganoslo saber. ¿Y qué opinan de estos ensayos? ¿Ok? Ahora, también tenemos una parte que es muy importante y es la que más me compete, que es lo que yo desarrollo todos los días, que es la parte del control dimensional. El control dimensional, ¿para qué me va a servir? ¿O en qué consiste? En la industria aeronáutica se refiere a la gestión y verificación de las dimensiones y tolerancias de la pieza y componentes utilizados en la fabricación de aeronaves. El control dimensional es esencial para garantizar la calidad, seguridad y funcionamiento adecuado de los aviones. ¿Ok? Como ya hemos visto en toda la presentación, la prioridad para toda esta parte del control de calidad y la metrología es asegurar el funcionamiento adecuado de las piezas, ¿no? Que cuando yo me subo a un avión, yo no voy a tener ningún problema. Y entonces, ¿para qué voy a utilizar el control dimensional? Pues lo vamos a realizar a lo largo de todo el proceso de fabricación, desde el diseño, la producción y la concepción, que es la fabricación. ¿Ok? Aquí es un caso real que yo realicé para Safran hace 20 días. En la primera imagen que van a ver, en azul con la pieza muy bonita, es la parte del diseño. En sí es el álabe diseñado. Es la concepción que hizo el ingeniero de diseño, que obtuvo del diseño completo de la turbina, ¿no? Entonces tenemos el diseño. En la segunda imagen, en medio, tenemos la fabricación. Ahí ya está la pieza real después de ser fabricada. Y ahí mismo tengo la parte de la inspección. En este caso estoy utilizando una máquina nuestra que me sirve para extraer información real de la pieza. Lo que hace es hacer una serie de mediciones o escaneos continuos sobre esta para yo poder analizarlo, que es la diapositiva final que vamos a ver, y poder constatar si mi pieza es conforme o no. ¿Ok? Ahora, esta pieza se llama OGB, es un OGB, es una pieza de la turbina y es la pieza que está atrás del álabe fan. Si ustedes ven en la tercera imagen, en la turbina completa, en la primera etapa es el fan, que es el negro con plateado, y atrás hay una parte que es un álabe más chiquito, pero igual grande, ese se llama OGB. Entonces,
esa pieza que estamos aquí viendo en la presentación es una pieza real que va a estar montada en la turbina. Entonces, por eso es muy importante que el control geométrico sea óptimo, sea muy bueno. Y mi parte del control geométrico tuvo que haber pasado por el estudio de validación del proceso de medición del que hablábamos anteriormente. La máquina pasó por una calibración, una verificación, un estudio de repetibilidad para poder yo medir ahora sí esta pieza, asegurarme que está bien fabricada, bien medida y yo poder venderla al cliente. Ok, déjenos sus comentarios, déjenos sus preguntas aquí en la cajita y vamos a pasar a la última diapositiva, que es el estudio de caso. Ok, entonces como yo les platicaba, yo me encargo 100% de la programación de esas máquinas y me encargo de leer el dibujo técnico de la pieza, el diseño, hacer un control geométrico y poder entregarlo al cliente y validar si su pieza está bien o no. Entonces es lo que vamos a ver al final, que es esta diapositiva. ¿Ok? Entonces, rápidamente, es muy sencillo. Estas imágenes que ustedes ven aquí es el resultado de la medición que yo hice o de las que yo les platicaba en la diapositiva anterior. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí ya tenemos el control dimensional aplicado a esta pieza. En la primera imagen tenemos el álabe, el diseño, que yo tengo en mi software de medición con el que trabajamos. Y lo que voy a hacer es un programa de control y voy a trazar líneas. Los que tienen experiencia midiendo álabes, o no solamente álabes, también BLISK, que son los discos con aspas en la turbina, tiene muchas palitas. Tiene muchas palas alrededor del disco y lo que vamos a hacer es medir la pala por secciones. Siempre por secciones. ¿Por qué? Porque es precisamente una cantidad representativa de todo el álabe. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividirlo en secciones y vamos a hacer un escaneo con nuestra máquina, una verificación de la pieza, de todas estas secciones, y lo voy a comparar eso, que es mi valor real, yo lo llamo valor real, o valor que yo obtengo de mi pieza, y lo voy a comparar contra el valor nominal, que es en este caso la primera imagen, la pieza perfecta, la pieza de concepción, el diseño original. Entonces, yo comparando mi pieza real contra mi pieza original, voy a tener una desviación. Y esos valores precisamente son los que me dicen cuál es el comportamiento de mi proceso. Ok, en un álabe, ya para terminar, es muy importante la posición precisamente de la pala, algo que llamamos el twist, el giro. Respecto del pie, que es la base del álabe, que es donde va a estar agarrada en la turbina, cuál es el giro de mi pieza real, ¿ok? ¿Por qué es importante? Porque si está menos girada, va a pasar, perdón, girada hacia adentro, un ejemplo, hacia intra, va a pasar menos flujo de aire. Si está girada hacia extra, pues puede pasar más flujo de aire y eso me puede beneficiar o perjudicar. Para eso hay que hacer estudios de calidad y de diseño para poder asegurar si aún mi pieza girada hacia un sentido o hacia el otro sigue siendo 100% funcional. ¿Ok? Entonces aquí terminamos el ejemplo. Tenemos la parte teórica, la parte de los escaneos. Después, si ustedes ven la parte de la curva roja, es solamente una sección. O sea, de todas mis secciones, tomo una sección y la evalúo. Y abajo tiene precisamente la evaluación. Tiene la comparación respecto al valor nominal y las mediciones que yo obtengo de mi pieza. ¿Ok? Bueno, entonces este es un estudio de caso real. Si ustedes tienen alguna pregunta, puse mi correo al principio de la diapositiva y al final va a estar otra vez. ¿Ok? Mi nombre es Daniel Nava, soy ingeniero de aplicaciones. Me encargo precisamente a la programación de CMMs y tengo conocimiento en control de calidad de los procesos, no solo de la parte aeronáutica, sino también de la parte de todo tipo de industria, enfocado automotriz, plástico, etc. Por mi parte es todo. A mí me gustaría que empezáramos la parte de las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Daniel, por su presentación. Ya tenemos algunas preguntas. Voy a comenzar con la primera de ellas, que dice, ¿en el sector aeroespacial pesa más el tema de seguridad que el tema de calidad? ¿O cuál es la correlación intrínseca entre ambas? Ok, yo creo que es igual para los dos casos, porque como bien hablábamos, la calidad es satisfacer las necesidades del cliente. Y una necesidad del cliente, en este caso nosotros como usuarios, pues es la seguridad. Entonces creo que es completamente, van de la mano. Conforme yo exijo más calidad de mi pieza, me estoy refiriendo a la seguridad.
y obviamente pues tengo que aplicar todas estas técnicas para cuando yo me subo a un avión, pues estar seguro que no va a haber ninguna catástrofe, ¿no? O algún accidente. Entonces yo creo que la calidad y la seguridad en la parte automotriz, en la parte aeronáutica, en todos, en todo tipo de industria, pues va de la mano, ¿no? Nosotros queremos productos de calidad, productos seguros. Claro, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los retos que enfrenta la industria en general en términos del control de calidad? Ok, esa es una pregunta muy importante. Fíjense que he estado yendo por varias industrias, no solamente el sector aeroespacial, sino en todos lados, por todo el país. He tenido la oportunidad de estar en Nuevo León, en Querétaro, en Baja California, en Chihuahua, y son retos muy importantes porque para lograr un trabajo de calidad, es un trabajo en equipo que tenemos que desempeñar. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo la producción de un álave, la parte de la producción, o sea, del maquinado del álave tiene que estar bien. Después, la parte del control geométrico tiene que estar bien. La parte del ensayo destructivo tiene que estar bien, y etcétera, ¿no? Entonces tengo que tener gente capacitada que haga todo ese trabajo y se apegue a la norma. Hay veces que queremos saltarnos un poquito el procedimiento y pues eso al final me genera gasto en la empresa, ¿no? Entonces suena muy sencillo el hacerlo bien a la primera, pero tenemos que empatar todos esos engranes para que al final sea una pieza buena al primer golpe. Yo creo que esa es la limitante, el poder tener un control completo de la línea de producción y que no me genere ningún problema. Esa es la parte muy importante, pero pues creo que los profesionales en México cada vez van evolucionando y van mejorando. Cada vez hay más competencia de profesionales, más oferta de mano de obra, y pues eso es bueno, ¿no? Para que todas las empresas sigan creciendo y pues obviamente los inversores internacionales o nacionales confíen en México y pues eh, puedan traer más industria, generar más proyectos para acá, para nosotros. Muy bien, muchas gracias, Daniel. La siguiente pregunta dice, tomando en cuenta el crecimiento de la industria aeroespacial en este proceso de Nearshoring 2023, ¿qué herramientas novedosas cree usted que debemos tener en nuestra operación que no son muy conocidas y cuál sería su aplicación? Ok, bueno, todos los días las empresas van desarrollando tecnología muy importante. En este caso, para el control geométrico o la parte dimensional, que es la que yo me encargo, precisamente nuestra empresa Hexagon lo que hace es ofrecer soluciones nuevas constantemente. Si ustedes se meten a la página de internet, ustedes van a encontrar que tenemos patentes nuevas, que tenemos desarrollo de simulación. Creo que todo el futuro está enfocado a la parte de simulación y al desarrollo de nuevos software. Todo va enfocado hacia allá. ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo una simulación correcta, la producción me voy a evitar problemas en la producción. Es decir, yo no voy a estar aprendiendo en ese momento, sino yo ya tengo toda una simulación de mi línea de producción, tengo datos, información, y con eso yo puedo trabajar y aplicarlo ya directamente a mi línea. Entonces, toda esta parte de retroalimentación de la simulación y de la inteligencia artificial creo que es lo que está creciendo bastante y pues es lo que está apostando también nuestra empresa Hexagon para poder desarrollarlo más y poder trabajarlo. La parte de la inteligencia es lo que viene en el futuro. Por la parte de hardware, o sea, de la parte de las máquinas, creo que es la parte de automatización. A pesar de que eso ya lleva un rato en el mercado, todavía no se ha explotado tan fuerte como lo hemos visto a lo mejor en otros países. Creo que nos falta todavía trabajar un poquito más en eso. Tuve la oportunidad de trabajar en BMW, en San Luis Potosí, en la planta de producción del BMW Serie 3, y les puedo platicar que esa es una línea muy automatizada. Yo estoy bien sorprendido porque casi la mayor parte de todo lo hacen robots, ¿no? O sea, llega un estampado, la carrocería, y te sale un carro completo, ¿no? Entonces es una parte muy impresionante que a lo mejor muchas industrias todavía no lo tienen, pero que yo siento que poco a poco están llegando hasta ese punto, ¿no? Junto con la recopilación de datos que va a existir en un futuro, con la inteligencia artificial, pues el futuro de la industria pues va siempre para arriba. Entonces, qué mejor que estar preparados y conocer las herramientas para poder estar trabajando en esos puestos. Muchísimas gracias, Daniel. La siguiente pregunta dice, en los ejemplos que nos compartiste, ¿se utilizan las herramientas de medición para evaluar las piezas manufacturadas?
¿Tienes alguna experiencia en la medición de entradas de proceso para evaluar la confiabilidad de este para manufacturar piezas conformes a la primera? Eh, ¿Me puede repetir la segunda parte de la pregunta, por favor? Ajá, dice, sí, claro, dice, ¿tienes alguna experiencia en la medición de entradas de proceso para evaluar la confiabilidad de este para manufacturar piezas conformes a la primera? Ok, evaluar la entrada de la pieza al proceso, es lo que entiendo. Ajá, Ok, sí, de hecho, el control de calidad, como bien decíamos, no solamente es a la pieza final, ¿no? O sea, yo no recibo mi materia prima y no la inspecciono y le hago todo el procedimiento, todo el proceso, el maquinado, etcétera, y llega al final y ya controlo. No, es precisamente un proceso de calidad, en este caso de calidad recepción. Nosotros tenemos a lo mejor, le pedimos al cliente o al proveedor, perdón, de esta pieza que ellos hagan un control geométrico como el que yo desempeño y ya nos entreguen el reporte, ¿no? O sea, todas esas piezas van a llegar con reporte y yo con eso lo puedo validar. O también lo puedo hacer interno, o sea, que me mande las piezas, él tiene su reporte, pero yo también tengo mi control, ¿no? Para poder yo asegurarme que esa pieza es conforme e irla pasando poco a poco hasta llegar al final. Precisamente esto se da más en la industria de los maquinados, que es puede ser cualquiera de todas, ¿no? Puedo maquinar una pieza y conforme va pasando etapas, entonces yo rectifico una cara, maquino una cara y voy midiendo, ¿no? Hago esto y voy midiendo, lo paso por, inclusive hay tratamientos térmicos que me deforman la pieza. Entonces yo la puedo ver exactamente igual o no le hice ningún cambio físico representativo y aún así si yo la mido en otra condición, pues me va a representar un cambio, ¿no? Entonces, yo lo que he visto en casi todas las industrias es que así como va llegando la materia prima o el producto inicial, la forja, la voy a ir controlando, la voy a ir pasando a todas las etapas del proceso y pues la voy a ir entregando al final de forma conforme. muy bien, muchas gracias. Uh La -huh. siguiente pregunta dice, ¿en cuáles procesos utilizan la inteligencia artificial? Muy importante. Precisamente nosotros en Hexagon estamos empezando a trabajar, bueno, los desarrolladores están empezando a trabajar en poder aplicar la inteligencia artificial a todo el desarrollo de software nuevo. La verdad es que todavía no estoy muy empapado en eso porque yo me encargo completamente al control geométrico y programación de maquinaria, pero lo que hacemos, por ejemplo, es simulación de cómo se va a comportar todo mi proceso. Es decir, si yo tengo muchísimas variables en un proceso, si yo tengo esta maquinaria, si tengo tanta cantidad de personas, si tengo variables como temperatura, humedad, presión, todo ese tipo de cosas se meten al software y el software me va a hacer un cálculo por parte de inteligencia artificial para ver cómo se va a comportar todo el resultado final de mi proceso. Ahora también esto es con una compilación de datos. Entonces, ahorita la limitante que tenemos como Hexagon, y lo platicaba con unos colegas de Alemania, era que no es fácil, perdón, no es difícil recopilar información o números del proceso. Es decir, todo es medible. A lo que me refiero es que yo sé cuánto me da esta pieza, esta máquina, cuánta presión utiliza, cuánta fuerza, o sea, todos esos números yo los tengo. Ahora es cómo yo voy a pensar, y es donde entra la parte de inteligencia artificial, qué es lo que yo voy a pensar, cómo lo voy a tratar, o sea, cómo voy a utilizar esa información sin tener a tantas personas que me estén apoyando en el proceso y aplicar la inteligencia artificial para que ya solito todo se gestione y toda mi producción salga mucho mejor y de mejor calidad. Entonces tiene que ver una parte con cálculo de variables, con recopilación de datos, para poder tomar decisiones más rápidas, en lugar de tener personas. Entonces esa es la parte de la inteligencia artificial que me va a permitir decidir mucho más rápido y a lo mejor más eficaz, todavía no está probado, todas las decisiones que voy a tomar en mi empresa. Entonces, en Hexagon ya estamos empezando a desarrollar tecnología de ese tipo para que se pueda aplicar. Yo creo que en un futuro muy cercano lo vamos a empezar a ver aplicado en algunas industrias. Tiene que haber algunas ya piloto, porque por ejemplo, como les platicaba, BMW tiene una industria 4.0 ya muy desarrollada, que es con robots, Audi también la tiene, Volkswagen lo están haciendo. Entonces, una vez que quede todo este tipo de industria 4.0 con robots y más automatizado para hacerlo más rápido, también Magna lo tiene, Magna en San Luis. Creo que la parte de inteligencia artificial es la que viene después para poder eficientar los procesos.
Claro, muchísimas gracias, Daniel. La Ujú. siguiente pregunta dice, para los ensayos destructivos y no destructivos, ¿Hexagon tiene la infraestructura y equipamiento para contratar estos servicios? No, no lo tenemos. Nosotros no nos dedicamos en este caso a ese tipo de ensayos. La maquinaria que ahorita estamos ofreciendo tiene que ver sobre todo con el control dimensional, control de calidad. Toda la parte del control geométrico de la pieza, nosotros tenemos varias soluciones. De hecho, tenemos muchas soluciones para poder cumplir con las necesidades del cliente. No solamente tenemos equipos como el que les mostraba en la foto, que es una máquina de medición por coordenadas, sino también tenemos equipos de fotogrametría o de escaneo láser, por ejemplo. ¿Cómo funciona? Yo tengo una pieza y viene literalmente una cámara láser y hacerle un barrido, ¿no? O sea, sin tocarla, un escaneo de la pieza y lo compara contra una pieza perfecta. Nosotros estamos enfocados más a este tipo de industrias, lo podemos automatizar también, que es un brazo robot para hacerlo más automatizado, pero recientemente Hexagon compró varias marcas, varias empresas de desarrollo precisamente de software. Entonces, todo va enfocado a la simulación y aplicar la inteligencia artificial en conjunto. Nosotros no hacemos ensayos destructivos, pero sí ofrecemos toda la parte del control de calidad en las empresas. Por si ustedes quieren alguna demostración, algún video después o algo que quieran saber, se pueden meter a la página o si no, pues contactarme directamente a mi correo, que está aquí en diapositiva. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cree usted que los contenidos temáticos sobre calibración y metrología están actualizados en las universidades de México? Desafortunadamente no. La verdad es que debe haber muy pocas universidades que ofrezcan la parte de metrología. Y de hecho yo precisamente en la carrera tuve materias de metrología, pero eran muy, muy básicas. Yo creo que ustedes conocen que es parte de Vernier, por ejemplo, cómo usar un micrómetro, cómo utilizar un multímetro, que no son malos, son extremadamente necesarios, pero se quedan ahí, ¿no? Es como un tope. Solo te enseñan eso y hasta ahí te quedas. Cuando hay un mundo mucho más grande, ¿no? Tenemos la parte de medición tridimensional, tenemos que saber sobre vectores, un plano cartesiano con más movimientos, sistemas de alineación, etcétera. Entonces hay muchas cosas que no vemos y la metrología no solamente abarca la metrología dimensional, que es la que ahorita vemos, también puede ser metrología termodinámica, que es la medición pero de la parte de la temperatura, metrología eléctrica, también la neumática, inclusive es una parte de la metrología que tenemos que estar controlando, midiendo. Entonces son varios ramos que creo que aquí no estamos aprovechando o exponiendo a los nuevos ingenieros y es un punto fuerte de oportunidad que podemos aprovechar para poder hacerlos crecer. Yo tuve la oportunidad de revisar eso en una universidad de Francia y por eso se los platico, porque ahí sí veíamos un poco más sobre teoría, ¿no? Sobre teoría y distintas magnitudes, no solamente geométrico, sino más cosas, ¿no? Entonces era mucho más complejo y pues precisamente esa es la ventaja de conocer otro tipo de culturas, que ellos están enfocados más al aprendizaje, al desarrollo y no solamente a la ejecución de una tarea, ¿no? Entonces creo que nos falta mejorar un poquito más en ese aspecto para poder cumplir con las nuevas tecnologías que estamos viendo, ¿no? No podemos brincar a la industria 4.0 si no hemos dominado cosas más básicas. Tenemos que empezar como escalerita para poder lograr los nuevos requerimientos. Muy bien, claro, muchas gracias. Ujú. La siguiente pregunta dice, ¿el MSA solo aplica para verificar la reproducibilidad y repetitividad de los procesos de medición o puede utilizarse para identificar las R y R del proceso de fabricación? Precisamente el R&R es parte del MSA. O sea, el MSA tiene igual varios estudios, no solamente es una técnica que podamos utilizar, sino comprende varios estudios que tenemos que realizar para poder validarlo y uno es precisamente el R&R. Entonces van de la mano los dos. Los dos son lo mismo, pero al final nos sirven para validar el sistema de medición. Podemos hacerlo con una distribución estadística de ANOVA, TD-Student, lo que yo necesite. Depende también del cliente cómo sea muy exhaustivo o no tanto, ¿no? Depende, pero ¿de qué va a depender de mis tolerancias? Si yo fabrico una pieza con una tolerancia muy grande, por ejemplo, más menos 1 milímetro, por ejemplo, a lo mejor mi estudio de MSA no tiene que ser tan exhaustivo, ¿no? Tiene que ser más flexible. Pero si yo fabrico una pieza de turbina o una pieza con tolerancia muy cerrada, por ejemplo, la biela de un carro,
que la tolerancia es muy, muy cerrada, tengo que hacer un estudio muy exhaustivo y un estándar de calidad buenísimo para poder yo asegurar que en función la pieza va a estar bien. Pero sí, el R&R es parte del MCA y normalmente es el que se aplica. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta más que dice, ¿cuáles son los retos que enfrenta una empresa promedio en manufactura para la implementación de un buen sistema de gestión de calidad? Ok, yo creo, desde mi punto de vista, a menos que me gustaría escuchar igual otro punto de vista, creo que es la organización. Hay veces que hay empresas que si no tienen, inclusive no tienen definida la misión y la visión hacia dónde se va, entonces eso no se puede transmitir a los empleados, ¿no? Y entonces una vez transmitiendo esa idea, nosotros tenemos que definir un estándar, no sé, una regulación interna, una auditoría interna para poder verificar qué es lo que tenemos mal, ¿no? Para hacerlo bien, mejorarlo y hacerlo bien. Y obviamente esto toma tiempo, no es tan rápido como parece. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por las etapas de las que platicábamos, ¿no? Tenemos que recopilar información, tenemos que hacer a lo mejor un control estadístico, aplicar herramientas de toma de decisiones, tengo que definir un control dimensional, algún ensayo destructivo sobre mi pieza, va a depender también de lo que estemos fabricando, ¿no? Un ensayo no destructivo, cómo aseguro que todo esto que estoy haciendo está bien, ¿no? Entonces, yo creo que la limitante está ahí, ¿no? Que es un proceso lento y a lo mejor nosotros pensamos que nunca vamos a tener un buen resultado. Pero es precisamente eso, el empezar es lo difícil, ¿no? El empezar a recopilar información y cada vez ir aplicando mejora continua, mejorando, la próxima vez mejorando, la próxima vez mejorando. Con decir, bueno, como experiencia, pues que yo frecuento muchas empresas y pues todos los días están mejorando, ¿no? O sea, ya llevan 10 años trabajando y de un momento a otro se les ocurrió, no sé, maquinar más la pieza porque le quita peso, ¿no? Y te ahorras peso en el motor. Cosas así, ¿no? Entonces siempre es mejorar, siempre es mejorar. Lo difícil pues es empezar a hacer esa recopilación de datos. Y si la empresa es pequeña, pues a lo mejor es más complejo, pero una vez que se empieza, tienes todo tu equipo que se encarga de eso y lo único que hay que hacer es cambiarlo para bien. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta más que dice, ¿qué software o hardware ustedes sugieren son los más efectivos y amigables para poder simular adecuadamente los estudios de calidad o diseño? Ajá, depende el estudio de calidad que estés ejecutando, pero por ejemplo, nosotros somos proveedores de un software que se llama CUDA. CUDA es un estándar internacional precisamente desarrollado en Alemania que hace todo tipo de controles estadísticos. E inclusive el software ya tiene precargados los estándares que utilizan las empresas más grandes de automotriz y aeroespacial. Por ejemplo, los estándares que utilizan en General Electric. Tú tienes una recopilación de datos, por ejemplo, una medición. Tú aplicas esa norma que ellos utilizan y en automático te va a sacar las gráficas, la tendencia de tus mediciones, el SPC, o sea, el statistical que tú estás teniendo de todo tu proceso para poder mejorarlo. Entonces, esta herramienta la ofrecemos a todos los clientes, sobre todo porque va muy ligado a lo que nosotros hacemos, ¿no? Al control geométrico. Entonces, lo que es como les decía, lo difícil no es obtener los datos, sino qué vas a hacer tú con esos datos que tú obtienes de tu máquina. ¿Ok? O sea, yo tengo una serie de mediciones y eso me va a indicar si mi pieza va a tender a estar bien en el próximo lote o mal, ¿no? Entonces, para eso yo voy a utilizar una herramienta estadística como CUDA de control de calidad que me va a ayudar o me va a apoyar a tenerlo gráficamente más visible y poder tomar una decisión fácilmente. Entonces, si ustedes tienen inquietud de CUDA, mándenme un correo o chequen en la página de Hexagon, ahí está y se los podemos ofrecer. Les podemos hacer una demostración para que ustedes vean cómo funciona. Muchísimas gracias. Y recibimos una pregunta más que dice, respecto al MSA, ¿qué técnicas y herramientas se tienen para asegurar la repetibilidad y reproducibilidad en un proceso de fabricación de partes? Ok, para asegurar la repetibilidad y reproducibilidad, el MCA solamente es el estudio. Te va a decir si está bien o está mal. ¿Cómo tú vas a asegurar que esté bien ejecutada la tarea o que ese estudio salga conforme? Tiene que ver más con lo que tú utilizas para hacer la medición. En este caso, precisamente ese R&R lo utilizamos para hacer una evaluación de la máquina.
si funciona bien, si mide bien, si no se mueve, si no vibra. Lo mismo de la pieza. La pieza, para que se pueda medir bien, y no solamente en una máquina de medición por coordenadas, sino en el maquinado también para que se maquine bien y todo, tiene que estar fija. La fijación de la pieza en todas las etapas del proceso es muy importante. Entonces, normalmente cuando yo tengo un error de que no cumple con el MSA o el RIR en este caso, es porque mi pieza físicamente se está moviendo o hay algún componente externo del proceso que me está afectando, alguna variable. Entonces pueden ser una infinidad de cosas, puede ser presión, puede ser temperatura, también la temperatura, yo lo puedo proponer de una vez, ¿no? Aquí al Aerocluster de Baja California, que hagan una conferencia sobre la importancia de la temperatura en los procesos. Es vital tener un control adecuado, ¿no? Depende de la precisión que busquemos. Pero en este caso, me puede afectar a mi medición. Entonces, si está variando mucho la temperatura, yo puedo ver que mi pieza está muy bien, ¿no? Pero todo eso me va afectando al proceso y conforme va pasando las etapas, me puede variar algunos micrómetros. Y eso pues ya es un error de medición. Entonces, no depende tanto de la pieza en sí, sino del ambiente en el que estás tú trabajando para poder validar tu RIR o tu MSA. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel, por la respuesta a todas las preguntas. Esta era la última que teníamos. Yo te regreso la palabra una vez más por si tienes comentarios finales antes de dar por concluida la sesión. Ok, bueno, yo nada más agradecer al Aerocluster de Baja California y a Hexagon por trabajar en conjunto para poder lograr este espacio con la audiencia. Yo estoy muy contento de estar aquí con ustedes y esperemos que se repita pronto. Les agradezco a todos su asistencia y pues un saludo. Gracias. De igual manera agradecemos a todas las personas que estuvieron conectadas. Y antes de concluir, el presidente del Clúster Aeroespacial también dará sus comentarios finales. Pues impactante, Daniel. Veo que manejas el tema a la perfección. Veo que te apasiona por lo que escucho y la manera en que te expresas. Y eso es lo que necesitamos todos, ¿no? Gente que nos motive, gente que nos explique. Y en ese sentido, la industria aeroespacial, pues es la que ha crecido grandemente de manera exitosa por lo mismo, porque hay unos controles de medición importantes aplicados en la metrología, en la calibración y todo esto que tú nos has compartido. Yo aquí estoy escuchando tus respuestas a las preguntas, veo un interés muy marcado de carácter técnico y eso habla bien de la cultura especializada que se tiene en el sector y los felicito a Hexagon por esta intervención, a todos los participantes. Me llama mucho la atención que todas aquellas empresas aeroespaciales que están en circuitos cerrados son las que más preguntan, al igual que los participantes que están en línea abierta y los de Facebook en live streaming. Nuevamente, muchísimas gracias a Hexagon, a Saraí, que es nuestro contacto ahí con este importante grupo, a Anita por su intervención como moderadora y a todos ustedes que tengan un excelente día. Y pues adelante, Anita, de regreso el micrófono. Gracias. Solo para invitarlos todos los jueves a las 8 de la mañana en horario de Baja California a conectarse a nuestros webinars especializados. Gracias a todos, que tengan muy buen día. Hasta luego.